Hola, Dios te bendiga. Y hoy quería hablar con vos acerca de cómo nace el tema de que Dios nos acepta por medio de las obras. Hace mucho tiempo atrás hay un hombre llamado Abraham. Abraham es considerado el padre de la fe, ¿no? Y Dios le había hablado a él, le había hecho una promesa de que él iba a tener una gran descendencia. Pero hubo un momento en el que Dios le dice de que se circuncide. En ese momento, la circuncisión empieza a ser como una tradición para los judíos por medio de Abraham. ¿Qué pasa? De que se empezó a distorsionar todo. Los judíos empiezan a sentir, a vivir bajo esa tradición y se empiezan a circuncidar y empiezan a pensar de que toda la ley que después viene por medio de Moisés era lo que lo justificaba delante de Dios. El hombre empieza a pensar de que la justificación para Dios es por medio de las obras. Y empiezan a tomar esta tradición que termina siendo en parte un poco humana, porque Abraham se circuncida, pero porque primero él tiene una relación con Dios. Él cree lo que Dios le dice, él cree de que va a ser padre de muchas naciones. Dios le había dado esa promesa, pero Abraham le creía a Dios. Y el resultado de creerle a Dios fue esa circuncisión que Dios le había pedido. Pero él era aceptado delante de Dios por creerle. ¿Qué pasa después? Que la tradición judía empieza a circuncidarse y cree de que es aceptado por medio de esa acción. Entonces el hombre empieza a pensar de que somos aceptados delante de Dios por medio de las acciones que podamos hacer. Pero esa no era la manera de Dios y Abraham lo había entendido muy bien. En el libro de los Romanos, en el capítulo 4, habla acerca de que Abraham había entendido de que no se trataba de sus buenas acciones, de que él sea aceptado delante de Dios. Porque si no tendría algo de qué alardarse, ¿no? De qué ponerse orgulloso, de qué decir, bueno, dependió de mí de que Dios me aceptara, de las acciones que yo pude haber hecho. Y en realidad esa no era la manera de Dios. La manera de Dios era por medio de la fe. Si las buenas acciones hubieran sido el canal para que Dios nos aceptara, entonces la fe no tendría sentido. La promesa de Dios no tendría valor. Porque la promesa que Dios había hecho era un regalo para Abraham. No se trataba de un salario. Me encanta porque ahí la Biblia habla y pone un ejemplo de lo que es el salario para el hombre, el pago de un sueldo. Y dice de que si realmente cuando nosotros trabajamos bajo salario, el sueldo no es un regalo, es algo que lo ganamos pero porque trabajamos. Bueno, así no es la manera de ser aceptados delante de Dios. No se trata de que yo trabajo y hago algo bien, entonces Dios me tiene que aceptar. No, la aceptación de Dios es un regalo, es algo que Él decide aceptarnos, pero cuando creemos en Él, cuando tenemos una relación con Él. Y hay una parte en la Biblia en que David, otro de los héroes bíblicos, otra persona que tuvo una relación correcta con Dios, dice: felices son los que son declarados aceptados delante de Dios, aquellos que fueron perdonados de su desobediencia y a quienes se les cubrieron los muchos pecados. Y él entendió esto, la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un regalo de Dios que no era merecido por nosotros. Es como un padre que regala a su hijo cuando tal vez no lo merezca. ¿Cuántas veces como hijos nos hemos portado mal? Pero aún así hay un amor especial de parte de los padres. Y nos siguen dando de comer, aunque no lo merecíamos, porque tal vez nos portamos mal, pero no nos niegan las buenas cosas, porque son nuestros papás. Estoy sacando algunas excepciones, ¿no? Pero Dios es un Padre bueno y Él regala todo esto por medio de creer en Él, de tener una relación con Él. La gracia es eso, es un regalo que no lo merecemos. Pero acá también me quiero detener. ¿Por qué? Porque a veces, como hijos de Dios, los que ya creemos en Jesús, los que ya sabemos
que Jesús nos aceptó, nos cambió, a veces no podemos tener esa gracia con otros. Hay una historia en la Biblia que habla sobre el hijo pródigo, y es el hijo que decide irse lejos del padre, vivir una vida de desenfreno, una vida en la que no tenía control, empieza a andar por malos caminos. Pero hay un momento en el que él se arrepiente de todo eso y decide volver a donde estaba el papá, porque se acuerda de que su vida con el padre era mejor. Y ahí se encontraba el otro hijo, el hermano de este chico, que no se había ido de la casa del padre y se encontraba en un buen camino. Pero en su corazón no había entendido lo que era la gracia, no había entendido lo que era el perdón. Tal vez porque nunca se alejó, tal vez porque siempre vivió en esa vida de manejarse bien. Pero el amor de Dios, el amor del Padre, hizo que cuando este hijo que había hecho cualquiera, que se había ido, que había vivido una vida de desenfreno, una vida en pecado, una vida en la que no estuvo en buenos caminos, volviera, este padre dice que lo abrazó, lo amó, estaba desesperado porque volviera, porque el amor de Dios es eso, es la desesperación de que vuelvas, de que lo conozcas, de que andes por buenos caminos. Dios cubre todos esos pecados, Dios cubre toda esa maldad. Cuando nosotros realmente nos acercamos a Él, Dios quiere perdonarte, Dios quiere hacerte nuevo, Dios quiere que estés en el camino del bien. ¿Y qué pasa cuando esa gracia, cuando el hermano, esa persona que nunca se fue, esa persona que está en la iglesia, esa persona que siempre siguió sirviendo a Dios, ve que alguien de afuera, que un hermano que se había alejado, que se había apartado, vuelve a casa, no puede verlos con ojos de amor? ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas cuando no podemos ver con ojos de amor a ese hermano que se alejó, que tal vez se equivocó, que tal vez pensó de que la vida lejos era mejor, o que tal vez las circunstancias hicieron que se alejara y no pudiera volver? Ahí es donde la gracia en nosotros tiene que estar activa, en donde tenemos que recordar que nosotros tampoco merecíamos ese perdón de Dios, tampoco éramos merecedores de su amor, pero que Dios nos amó con todas las fallas, que Dios nos amó con todas nuestras imperfecciones, que Dios nos perdonó cuando no lo merecíamos, de que Jesús murió cuando todavía éramos pecadores. Y ese es el amor de Dios, que Él nos perdona, que Él nos ama, que Él nos sigue esperando. La gracia de Dios no se termina sobre nuestras vidas. Hasta que Jesús vuelva, esa gracia sigue estando activa. Y Jesús está esperando a que vuelvas. Y yo no quiero ser esa hermana que está en la iglesia diciendo no, pero se equivocó, pero se fue, pero se alejó. Yo quiero ser una hermana distinta. Quiero ser esa persona que cuando un hermano vuelva, primeramente están orando, porque extrañamos a nuestros hermanos que están lejos de casa. Y segundo, que cuando decidas volver, sepas que tenés de parte de tus hermanos el mismo amor. Tal vez no el mismo, porque el amor del Padre a veces es inmenso, es eterno. Pero que tenés ese amor que aún te estamos esperando para que vuelvas, para abrazarte y para decirte: hay gracia de Dios, hay amor de Dios y te necesitamos en casa, te extrañamos en casa.